Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios en este estudio bíblico. Vamos al capítulo 10 de Romanos. Ahí vamos a meditar esta noche, a iniciar el capítulo 10 en este estudio bíblico, versículo por versículo, de cada libro que estudiemos. Romanos capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante, y vamos ahora a lo que es el capítulo 10, que habla sobre el estado presente de la nación de Israel. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que habla en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdenos a hacer bien las cosas delante de usted. Ayude a mis hermanos, Señor, que han venido esta tarde. Los que no han venido, Señor, le pido misericordia para cada uno de ellos, Señor. Sea usted bendiciendo lo que aquí se haga y se hable, Señor. Y ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, entonces vamos a seguir hablando acerca de cómo Israel está en este tiempo con Dios y cómo es su andar con Dios. Pero más que todo del pueblo de Israel, del pueblo judío, no del pueblo de Dios. Porque Israel era el pueblo escogido por Dios, pero ahora ya no es. Ahora Israel pasa a ser como cada uno de nosotros, con la misma oportunidad, con el mismo Dios para todos. No es que ahora hay preferencia de que Israel se cree mejor que nosotros, porque eso es lo que pasa con Israel, que ellos se creen mejor por haber recibido la ley. Pero ya cuando Cristo vino, nos dio su gracia, nos amó, nos perdonó y ahora nos quiere por igual. Ya no tiene un pueblo más que otro, ya todos somos iguales. Entonces, como todos somos iguales, ya Israel no es más ni menos, somos iguales. Entonces, judíos y gentiles somos iguales, el mismo derecho. ¿Por qué? Porque Dios llamó a un pueblo que no era su pueblo, que era el pueblo gentil. ¿Y eso debido a qué? Debido a que el pueblo de Israel se fue tras otros dioses, ignorando la justicia de Dios. Eso es lo que habla ahí, de cómo ellos tienen celo, pero celo por religión, por sus tradiciones, no por el amor a Dios, sino basados en que su religión, sus obras pueden llevarlos hasta Dios. Así es que usted y yo hemos creído en un Dios poderoso. Veamos ahí el versículo 1 del capítulo 10, dice la palabra del Señor: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que ciertamente él anhela. Usted y yo tenemos un anhelo de estar en la casa de Dios. El apóstol Pablo tiene ese anhelo de que él conoce a Cristo y está listo para irse con él en este momento que aquí escribe. Pero la preocupación de él es de que Israel no es salvo.
que no han creído en un Dios poderoso. No han creído. No han creído en aquel Dios que a nosotros nos salvó, aquel que nos amó, y aunque no lo merecíamos, Él nos declaró justos. Así es que ese es el dolor y anhelo que Pablo tiene, de que un día este pueblo llegue a conocer a Dios. Así es que, hermano, usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Porque Dios nos ama. Así es que nosotros glorifiquemos a Dios con todo, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros ya le conocemos. Ya nos salvó, ya nos hizo justos, aunque no lo merezcamos por el pecado que tenemos en nuestro cuerpo. Glorifiquemos, porque Él se manifiesta en nuestra vida. Así que el anhelo del apóstol Pablo es ese. Ciertamente dice, el anhelo de mi corazón. ¿Qué es lo que anhela usted, mi amado hermano? Por aquellos que no le conocen. Ese anhelo es el que usted debe de tener, de creerle a Dios. Y usted le cree a Dios y hace lo que a Dios le agrada cuando se preocupa por las demás almas que no conocen de Cristo. Eso mismo está sintiendo el apóstol Pablo. Si vemos eso, asimismo lo dice en el capítulo 9, cuando dice el apóstol Pablo que verdad, en Cristo no miento, dice que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara, dice, ser yo anatema. Eso dice el capítulo 9, y aquí en Romanos está diciendo él casi lo mismo. Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así es que preocúpese, hermano, por las almas que andan perdidas, que no conocen de Cristo. Porque ese debería ser el anhelo de todos. Anhelar que muchos vinieran a Cristo, que muchos de los que no le conocen se acercaran a Cristo arrepentidos por cada uno de sus pecados. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Que la misión de Él era salvar al mundo entero. Y ahora usted forma parte de ese plan de Dios. De salvar al mundo. De seguir la obra que Cristo nos dejó. Eso es lo que Cristo inició, esa obra de ir predicando el Evangelio, sanar a aquel que no creía para que creyeran en Él. Pero ahora usted debe predicar el Evangelio. Debe predicarle esa palabra a aquel que ve usted que no conoce de Cristo y que su esperanza está puesta en otras cosas, no en Cristo Jesús. De eso vamos a hablar ahí en el versículo 2. Dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí está hablando el apóstol Pablo que el anhelo de él es de que tiene mucho ruido. Que el anhelo de él es que ellos se conviertan, porque ellos viven religiosamente. Por eso es que dice ahí, porque yo les doy, ahí estaba, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, ¿pero cuál ciencia? No la del hombre, no la del apóstol Pablo, sino que dice que ellos tienen celo de Dios por sus tradiciones. Pero según ellos, veamos ahí, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no al conocimiento de Dios, de cómo Dios hizo mandar a su Hijo Jesucristo a morir, y que luego de morir Dios lo levantara, y Él nos hizo justos. Esa justicia es la que ellos no conocen. Por eso que dice el apóstol Pablo, pero no conforme a ciencia. Ellos son celosos de sus tradiciones, de su ley, de sus obras, queriendo ganar ellos el mérito para llegar a Dios. Pero no es así. Por eso que veamos el versículo 3, dice, porque ignorando, dice, la justicia de Dios. Ahí está, ¿qué es lo que ignora? La justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia? La que nos dio Cristo a nosotros al morir, porque allí nos hizo justos. Eso es lo que dice Romanos 5, ¿verdad?
que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Eso es lo que dice el 3. Entonces, ellos quieren su recompensa por lo que hacen, por sus obras. Porque viven según la ley. Y que si ellos van cumpliendo la ley, haciendo esas obras, ellos van a ganar la justicia de Dios. Así están de equivocados. Porque nada de lo que nosotros hagamos va a valer para llegar a Dios. Porque Dios ya lo hizo todo. Dios ya murió a través de su Hijo. Y así lo declaró a usted y a mí justos cuando somos injustos. Pero la justicia de Dios es la que ellos no han conocido. Por eso dice que lo hacen no conforme a la ciencia. Porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué está diciendo? Que ellos quieren poner su justicia. Que ellos son justos y que quieren hacer conforme a lo que ellos creen. Entonces, por eso es que habla ahí. Y procurando, dice, establecer la suya propia. No, dice, se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está. Entonces, Dios quiere que usted y yo nos sujetemos a su justicia. No a la justicia del hombre, no a tradiciones de hombre. Porque la ley, Dios la dio y es santa. Pero también nos dio Cristo, que es santo. Entonces, ahora usted y yo recibimos a Cristo. Recibimos su perdón. ¿Por qué? Porque venimos delante de Él arrepentidos. ¿Por qué venimos arrepentidos? Porque le fallamos. Como el pueblo de Israel le falló. Pero el pueblo de Israel sigue ignorando a Dios y poniendo su propia justicia, queriendo ganar con sus obras lo que no aceptan de Jesús, porque no aceptaron al Mesías. Por eso es que dice la palabra allá en Juan 1:11, de que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces ahí Dios tomó un pueblo diferente al que iba a ser su pueblo y él su Dios. Ahora es el pueblo gentil y ahora esa justicia ya vino como regalo para todos, incluso para ese pueblo de Israel que le falló. Ahora está ese tiempo de gracia para Israel que le falló, y para Dios ya todos vamos a ser iguales. Por eso que hablaba de que ya Israel ya no es aquel digno de recibir esa ley. ¿Por qué? Porque le falló, porque se fue detrás de dioses paganos y no adoraron a Dios, ignoraron su justicia, su poder. Usted y yo no debemos de ignorar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y se cumple. El hombre quiere tener sus leyes y aplicarlas como Él dice. Pero no es como el hombre dice, es como Dios dice. Por eso el apóstol Pablo está aquí recriminando que ellos dejan de lado la justicia de Dios, el poder de Dios, ignorando que Jesús es el Mesías, y quieren poner su propia justicia. Entonces nosotros no vamos a ser igual que ellos, porque nosotros hemos recibido la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ahí está cómo es que usted y yo somos justos por Cristo. Porque creemos en Él. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Dios, sabiendo de que usted y yo le íbamos a fallar, que no íbamos a cumplir la ley completa, tenía su plan para mandar a Jesús a decir, bueno, hoy ya no los voy a salvar por la ley. Los voy a salvar con mi Hijo. Por la justicia de mi Hijo. Porque Él es justo, porque Él no pecó y va a tomar ese castigo cuando nosotros lo debíamos de haber tomado. Entonces ahí nos hizo justo, y por eso que usted y yo le creímos a Él. Y por eso dice que la justicia es para todo el que cree. Eso es lo que dice el 4, ¿verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en Cristo?
Entonces Jesús nos ha justificado. ¿Y qué es lo que hizo? Lo sacrificaron, porque Él se sometió a ese plan perfecto de Dios, a ser sacrificado como el único cordero que tiene validez para quitar el pecado del mundo. Nadie más puede tener ese privilegio de decir yo voy a morir por todo el mundo. No, ya nadie más, ya ningún sacrificio vale, solo el de Cristo, porque es un sacrificio perfecto, sin mancha, como exigían los animales para los sacrificios en aquel tiempo, que fuera perfecto, que fuera sin mancha, sin pecado. Así fue Cristo, sin mancha y sin pecado. Él vino a hacerse culpable por mi culpa y por su culpa. Ahí murió y nos hizo justos cuando le creímos. Solo basta con entregar su corazón a Cristo y creerlo para poder tener esa justicia de Dios. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a Israel, que ahora ellos están en la misma situación de nosotros. Y en la misma situación de aquel que no ha creído. Porque el judaísmo es una religión. Para hacerse judío hay que hacer un montón de trámites. Hay que ir y solicitarlo de que usted se quiera circuncidar, porque ellos están en esas tradiciones, en esa religión, de que si se circuncida usted ya pertenece al judaísmo. Es uno de los requisitos. En cambio, para venir a Cristo, el único requisito es creerle a Él, creer que Él murió y que le dio vida eterna. ¿Por qué? Porque pagó sus culpas, porque nos hizo justos. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces las tradiciones así dominan al mundo. Por eso que cada vez más se van acercando esas palabras que habla la Biblia de que el mundo va buscando un gobierno mundial, un gobierno global. Y global quiere decir que ocupe y se haga cargo de todo el mundo. ¿En qué aspecto? En el aspecto político, en el aspecto militar y en el aspecto religioso. Eso es lo que va buscando, que alguien gobierne mundialmente los tres poderes: religioso, político y militar. Un solo gobierno, un solo líder religioso y un solo líder militar. Y ese es el poder que pelean las grandes potencias del mundo. Y la ONU ya está hablando de un poder global, un poder mundial. Eso van buscando, que alguien domine al mundo. Y ahora ha entrado un nuevo sistema que se llama inteligencia artificial, donde dice que eso va a dominar al mundo, porque así mismo van a ir implantando como esa inteligencia artificial, que son como los robots. Así quieren ir metiendo ya el chip, porque con ese chip usted va a poder ser controlado por su temperatura, porque como viene un montón de enfermedades, ¿verdad?, de pandemias, dicen, vienen a peor que el coronavirus, dicen, pero usted no le cree al hombre, ¿verdad? Créale a Dios, porque Él tiene el control. Entonces ellos dicen que para ir controlando le van a insertar su chip y van a saber qué temperatura tiene, van a saber cómo anda y a dónde está. Eso es lo que quieren, controlar al mundo. Y detrás de eso van, y por eso es que la ONU, que es la organización de todos los países del mundo, ellos están organizando eso, pidiendo a las naciones que quién se va a hacer cargo. Ya lo quieren formar. Pero antes de eso, hemos creído a Cristo y Él viene por su pueblo. Así es que si usted le cree a Dios, usted no se preocupe, porque nuestro Dios es poderoso y no va a dejar que su pueblo padezca. Así es que antes de que todo eso venga, la iglesia se va con Cristo. Así es que por eso es que hay que glorificar el nombre de Dios, porque Él nos ha salvado y Él nos va a quitar esa aflicción de no pasar por esos momentos críticos donde el anticristo va a reinar. Bien, sigamos avanzando. Versículo 5. Entonces dijimos que para justicia todos los que creen. El 4, el 5 dice, porque sigue hablando de la justicia, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, que dice, el hombre que haga estas cosas
vivirá por ella. ¿Pero quién lo dice? Moisés dice ahí. Y Moisés habla de la ley. Diciendo Moisés de que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese es en la ley. Y los judíos se quedaron en esa ley. Y por eso viven conforme a la ley. Y por eso dicen, no has cumplido esto. Por eso ellos guardan muchas cosas. Guardan el sábado, no trabajan. Y hay cierto kilometraje donde ellos no pueden caminar más del tiempo que da el sábado. Por eso dicen que en muchos lugares tienen un montón de sinagogas o casas de oración cerca, para que no caminen mucho el día de reposo, porque está prohibido caminar para ellos. Ellos viven conforme a la ley y viven conforme a lo que Dios mandó a través de la ley a Moisés. Como es, yo no como carne de cerdo. Ellos tienen sus lugares donde compran sus alimentos, sus restaurantes. Ellos no comen el cerdo. Y el que quiere cerdo tiene que ir a otro lugar, a otra ciudad, donde sí tiene ese tipo de carne. Pero ellos guardan muchas cosas. Por eso que a Jesús le decían, y tus discípulos no se lavan las manos. Ellos son bien religiosos, cumplen sus procedimientos. Pero nada de eso les va a salvar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que nos salvó se llama Cristo. Y ahora para ellos también está esa esperanza en Cristo Jesús de querer que el mundo entero, incluso los judíos que no han creído, sean salvos por Él, por su muerte, por su resurrección. Así que por eso es que nosotros somos salvos, porque hemos creído en que aquel que murió, también Dios le resucitó, para que usted y yo tuviéramos esa esperanza en Cristo Jesús, de que también a nosotros nos va a resucitar. Por eso es que dice aquí, porque en la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso está en Levítico 18:5, pero no lo busquemos. Veamos el versículo 6. Pero la justicia, y vamos a la justicia de Jesús. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Leamos el 7 de una vez. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahí están las cosas que Jesús hizo. Que no puede decir usted, ¿cómo voy a llegar a Cristo si está tan lejos? ¿Quién va a ir al cielo para bajarlo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el 6. Que dice que la justicia que es por fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea que hay dudas. Usted y yo no debemos de dudar. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el cielo. Porque el evangelista Mateo y Juan el Bautista dijeron, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Por eso Cristo se acercó a nosotros. No es que nosotros nos acercamos a Él. Él nos buscó y por su misericordia, dijimos en el estudio anterior, de que no es para el que quiere, sino para que Él tiene misericordia. Entonces, Él se acercó a nosotros. Por eso que Él dejó su trono de gloria y se humilló hasta los sumos y vino hasta este día. Y ahí nos salvó. Ahora el otro punto dice aquí, ¿verdad? En el 7. ¿Quién descenderá? Dice al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cuando nos ponemos esa distancia, creemos que todo es imposible. Pero eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Que quién va a decir eso? De que quién va a sacar a Cristo de los muertos. No solo Dios lo pudo resucitar. Él lo resucitó y lo puso a su diestra para que interceda por usted y por mí. Eso es lo que está haciendo ahorita Jesús. Intercediendo por nosotros, por el que no cree, para que un día pueda creerle y diga, no es imposible ir al cielo, porque eso es lo que creían creen los judíos. ¿Quién va a ir al cielo? Dice, porque ¿cómo voy a decir quién subió al cielo? Eso es lo que dice ahí. Para ellos es imposible, pero porque hablamos en el estudio anterior de que pusieron ese tropiezo que era la ley para acercarse a Dios. Porque ellos en la ley confían.
en querer cumplir lo que Dios les mandó cuando nadie lo pudo cumplir. Santiago 2:10, vámonos a Santiago y adelante. 2, capítulo 2, versículo 10. Veamos qué dice. Santiago, ahí adelante, allá por Hebreos, después de Hebreos está Santiago y dice: porque cualquiera que guardare, dice, toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice, se hace culpable de todo. Eso quiere decir de que si alguien viene y dice, yo cumplo 9 de los 10, pero uno le fallo, dice que es culpable siempre. Por uno que le falle, es culpable de toda la ley, merece la muerte. Eso es lo que dice la ley. Entonces, por eso es que el judío está aquí poniéndose ese tropiezo. Por eso decíamos allá en el 9, en el capítulo 9, que él era la cabeza del ángel, pero era la piedra de tropiezo en la cual tropezaron. Y era la ley, donde ellos tropezaron porque ellos decían cumplir la ley, se creían justos. Pero ese es el error. Cuando uno se cree justo y soberbio porque cree que lo tiene todo y que tuvo el privilegio de que Dios les habló y que Dios a ellos les llamó. Nosotros muchas veces cometemos esos errores, ¿verdad? Que nos creemos más que aquel que no ha creído. Pero cuando nosotros lo que tenemos que hacer es ir y buscarle y decirle, venga Cristo, en Cristo hay esperanza. No sentirnos mejor. Nosotros somos mejor que ellos, nosotros estamos mal, no. Hay una misión que cumplir. Hay un anhelo que tener, de anhelar que esas almas no se pierdan y no se vayan a condenación, sino que vengan a Cristo a salvación. Versículo 8. Dice, ¿mas qué dice? Veamos qué dice la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, que nadie ponga ese pretexto, ni los religiosos que digan, no, yo no puedo acercarme a Dios, yo no creo que vaya al cielo. Porque dice que cerca de usted y en su corazón está la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo ya bajó y ahora vive en su corazón. Eso es lo que explica aquí. Que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Y qué? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vámonos allá atrás, donde esta palabra ya fue escrita allá en Deuteronomios 30, Antiguo Testamento. Deuteronomios antes de Josué. 30 versículos del 11 en adelante vamos a leer. ¿Qué dice? 30 versículo 11. Leamos el 11. Dice. Mejor leamos del 10. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios en todo tu corazón y con toda tu alma. Oiga bien, cuando ya usted se convierte, veamos que sigue en el 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Es lo que estaba diciendo ya, que quién iba a ir hasta el cielo, lo lejos que estaba. O lo profundo cuando él descendió a los infiernos. Y le predicó, dice, la cautividad cautiva. Entonces, no podemos decir así, dice, porque si te has convertido de todo corazón, has creído en Él. Y Él, como has creído, ahora está en usted, en su corazón, y en su boca tiene la palabra. Versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ahora no está tallado. La ley ya no está escrita hasta ahí. Ya está en nosotros. Sigamos avanzando. Versículo 13. Ni está, dice, al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Ese es lo lejos que se imagina aquel que no ha creído en Jesús, que lo lejos que está de querer o de poder ir al cielo. Cuando Cristo lo dijo, el que cree, el que tenga fe, que yo morí por su culpa, lo declaro justo y ahora es inocente y se merece esa gracia
ese regalo. La gracia es un regalo, ¿verdad? Versículo 14. Porque esto es lo que está allá en Romanos, lo que vamos a ver después. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahí está, ¿verdad? Lo mismo que estaba diciendo ahí. Ya lo escribió Moisés en este libro de Deuteronomio. Sigamos viendo lo que escribió Moisés. El 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, porque yo, dice, te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual, ¿qué es? Entras para tomar posesión de ella. Allí quería Dios que llegaran cumpliendo sus estatutos. Y Él los iba a prosperar llegando allí, pero no obedecieron. Bien, sigamos allá en Romanos. Romanos 10. Estamos en el versículo 8, vamos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, eso es lo que acabamos de ver. Sigamos en el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está un versículo para evangelizar, ¿verdad? Eso está en los tratados, donde se les da a las personas y le dicen, ¿cree usted en Jesús? ¿Quiere recibir a Cristo para ser salvo? Y eso es lo que dice el versículo 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tiene que decirle las personas. Denle un tratadito, aquí hay todavía. Aquí hay varios tratados, ¿ves? Y aquí está todo eso. Ahí están esos versículos donde usted le puede decir, mire, quiere ser salvo, Dios le ofrece vida eterna. Pero tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor, pero no solo confesar, no solo en la boca, para que no se cumpla lo que el profeta dijo, de que este pueblo solo de labios mejor. Solo de labios no puede declarar usted que recibe a Cristo y en su corazón hay dudas. Por eso que dice ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué es lo que va a creer? Que Dios le levantó de los muertos. Esa es la salvación. Será salvo, dice ahí. Eso es lo que usted tiene que creer. Que en el corazón existe ese creerle a Dios, esa fe de que Él lo levantó de los muertos, es salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está, ¿verdad? Donde Jesús escribió la ley de la fe en su corazón. Ya no las escribió en piedras, sino en su corazón, para que no se le olvide que usted ha creído en un Dios poderoso que lo ha salvado y que creyó que Él murió y Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que dice el 9. Pero el 10 dice, dando la explicación por qué debo creer yo y confesar con mi boca. Porque dice el 9, con el corazón se cree para justicia. Entonces allí lo declara justo. Allí está la justicia de Dios. Allí es donde dice que los judíos buscan su propia justicia. Pero usted y yo, Dios nos declara justo. ¿Por qué? Porque le creemos. Porque con el corazón se cree, dice, para justicia. Pero con la boca yo confieso que Jesús es el Señor para salvación. Así es que eso dígale a las personas que no han creído. Confiese con su boca, que en la palabra de Dios lo dice. En el capítulo 10, versículo 9 de Romanos. Ahí dice eso. 9 y 10 de Romanos. Ahí habla que usted tiene que confesarlo. Sin temor. ¿Por qué? Porque en su corazón se afirma el creer en Jesús para justicia. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Así es que Dios no lo va a avergonzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Él no se va a descuidar de todo aquel que le ha creído. Él le va a respaldar. Pero no dude. Si ha creído, no solo de labios, sino de todo corazón. ¿Para qué? Para que Él lo declare justo. Créale, no solo confesando con su boca, sino que en su corazón. Que ahí esté metida esa fe. Que usted y yo decimos procesar o tener. Tenemos esa fe, pero es en Cristo Jesús, porque hemos creído que el sacrificio que Él hizo valió la pena.
que no fue en vano su muerte, sino que murió por amor, porque nos amaba y no quería que nos perdiéramos, sino que tengamos vida eterna. Así es que, hermanos, ahí está la palabra, ahí lo vamos a dejar. La gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder estar